María Elizabeth Alvarado Salas, tengo 33 años y soy de Saltillo, Coahuila. Pues todo empezó, tenía en el 2006, en el año 2006, empecé con dolores, siempre era colitis, que me daban medicamento para atenderme de la colitis, que eran cólicos normales, me bajaba la presión y incluso se me hace que hasta un año antes empecé con dolores fuertes, era de que estaba en el estudio de fotografía y de repente sentía el dolor y sabía que ya me iba a bajar, ya me iba a venir mi menstruación. Entonces a veces me quedaba en la calle sentada en la banqueta por el dolor o incluso caminaba y tenía que ir encogida y desabrocharme incluso el botón del pantalón donde no podía caminar. Empecé a atenderme con médicos, pero me decían lo mismo, era colitis y tómate la buscapina, paracetamol y algo para el asco. Hasta que un día me topé con una conocida que me platicó que ella tenía endometriosis y los síntomas se asemejaban. Incluso me hablaba de cómo ella se sentía después de tener relaciones sexuales, del cólico que no podía moverse, que le dolía una de sus piernas. Y me platicó todo lo que ella pasó. Entonces ella fue la que me recomendó a hacerme un eco para ver si ya traía algún mioma formado. Fue cuando tomé la decisión de ir y ya tenía un mioma de 2 miomas, de que juntos eran como 6 centímetros. Desde la preparatoria, que empezaba a sentir mis malestares, que practicaba yo softball, entonces había ocasiones en que no podía ni correr, por más que intentaba el dolor era fuerte y no podía seguir. Hubo una plática que nos dieron en la preparatoria que te explican sobre la menstruación en la mujer y todo a detalle, y yo por más que preguntaba a qué se debían los cólicos, o por qué te inflamabas mucho, o qué alimentos teníamos que comer, me decían que los cólicos eran normales, que todo eso era normal. Fue la primera vez en que yo me empecé a sentir mal. Yo pensaba que era normal por lo que me habían dicho, más por las mujeres que conocían, que tenían también abundante su menstruación, y dejé pasar así todos esos años, hasta que ya cerca de los 22 años fue cuando 15 días antes de mi menstruación empezaba con la inflamación, empezaba con dolor de cabeza, empezaba con ascos, y tenía que salirme de los eventos públicos así agachada por el dolor. No hacía más que llegar a mi casa y tumbarme, pero sin embargo nadie me había explicado que era a causa de la endometriosis. Si no fuera sido por esa chica, no me hubiera dado cuenta. Cuando me dicen que tengo ese mioma, me dicen que la única manera de ver qué es exactamente es por medio de una operación. Eso fue como en octubre, y al diciembre de ese mismo año me operan y resulta que sí era endometriosis, que tenía adherencias. Gracias a Dios pudieron limpiarme todas las adherencias, se pudieron salvar mis ovarios y nada más tuve que llevar a cabo un tratamiento. Después fue un tratamiento como de unos 3 meses. Yo pensé, no le había dado el significado a la endometriosis, no sabía que era tan importante. Pensé que iba a ser una cirugía y que hasta ahí se iba a terminar todo, pero no fue así. Cuando fue la cirugía, seguí con el medicamento. Fueron como unos 3 a 6 meses. Cambié de empleo. Estuve en un empleo en una oficina y de repente empecé a sentir ataques de ansiedad. Salía a caminar, me regresaba a la oficina y no sentía ni ganas de entrar a la oficina. Empecé a meditar para calmar esa ansiedad. Y después me di cuenta, años después, que la endometriosis era algo que no se curaba, sino que ibas a estar con cirugías, que también te dañaba tanto los órganos y te afectaba tanto a nivel psicológico, que te podía entrar depresión y que te podría entrar ansiedad. Fue cuando ahí empecé a investigar qué era lo que en verdad era la endometriosis. En el 2008 me embaracé de mi hijo. Yo pensé que era una mujer normal, que me iba a embarazar cuando yo quisiera, no tomé cuidados, nunca me cuidé ni nada. Y cuando me hacen la cesárea en diciembre, que nace mi hijo el 11 de diciembre, me dice el doctor que la endometriosis había vuelto,
pero que había podido de nuevo limpiarme todo y había quedado en perfecto estado. Solamente que después de terminar la lactancia volviera. No volví, fue mi primer error, no volví, y al poco tiempo empecé a sentirme mal nuevamente. Empecé con dolores, empecé a sentirme mal, me empezaba a bajar la presión, me quedaba dormida. Yo con mi hijo en brazos lo único que hacía era llamar a cualquier familiar cercano que viniera a mi casa a recogerme junto con mi hijo porque me sentía de la patada. Quisimos seguir teniendo familia, por lo cual fui con mi médico y me recomendó que primero tomara un tratamiento. Yo no sabía para qué, todavía sabía que tenía la endometriosis y que no era curable, pero no sabía hasta qué tal grado me iba a afectar. Me dieron anticonceptivos que me inflamaron, engordé, no podía bajar, mi humor cambió totalmente. Si una mujer es bipolar, fue peor con los anticonceptivos. Mi esposo, gracias a Dios, aguantó muy bien y sigue aguantándome. Y fue como un año más o menos, fue varios tiempo, y después me quitaron los anticonceptivos porque mi organismo no los aguantó, y entonces recurrí al Diumirena. Me iban a operar en ese momento en el IMSS, pero decidieron no practicar la cirugía y darme el Diu, que era lo que estaban en ese momento. Con el Diumirena duré también un año. Me sentí otra vez mal, eran las menstruaciones, no dejaba de sangrar, siempre tenía que andar con mi paquetito para donde quiera. Me lo quitaron en un enero para ver si podía embarazarme, pero no se pudo. Exactamente a los 9 meses, en septiembre, fui a dar urgencias para volverme a operar. El dolor fue muy fuerte. Me dejaron ahí como un día y medio sin nada para operarme. Me quitaron un ovario, el ovario derecho, me quitaron adherencias que tenía en el intestino. Los doctores que me explicaron pues fueron muy fríos. Yo pienso que ya en las clínicas muchas veces se les olvida el lado humanista y te ven como simplemente un número. Entonces yo pedía que me explicaran qué era lo que había pasado y no me lo explicaban totalmente. Y hasta que un doctor fue y me hizo preguntas sobre la vida, si tenía hijos, si quería tener hijos. Le dije que sí, que gracias a Dios tenía a mi hijo y que queríamos tener más. Él me dijo que tenía endometriosis severa, yo no sabía qué era, y le dije que pues, no creía, que yo pensé que me podía embarazar tan fácilmente. Pero él me hizo un recuento. Me empezó a preguntar qué era lo que había pasado años atrás, y fue cuando me dijo: señora, si usted no se hubiera operado ese diciembre del 2006, si usted no se hubiera tomado ese medicamento, si usted no hubiera pasado por todas esas cosas, no podría tener su hijo. Creo que ahí fue cuando me cayó el 20 de la maternidad. Cuando vi que la endometriosis no era una enfermedad cualquiera, que estaba afectando más de la cuenta mi vida, que había afectado a mi familia, a mi hijo. Y fue cuando dije: gracias Dios porque tengo a mi hijo, porque todo se dio no gracias al cuidado médico o a la atención médica, sino que gracias a una amiga me enteré, y es por la que siempre pido. Gracias a que me topé con un doctor después, que fue el que me operó, pude embarazarme sin saber yo que tenía que tener cuidado. La meta al salir de ahí era pasar más tiempo con mi hijo, tratar de ver si podría tener más familia y seguir con el medicamento. Sin embargo, así fueron pasando los meses, los años. Esa operación fue en el 2012 y no volví a ponerme el DIU, no lo quise.
Y ahora en el 2013 volví más fuerte con los dolores a partir del año 2013. Me volvieron a dar medicamentos, inyectados, tomados, ya no lo resistía. Mi cuerpo no los aceptaba, empezaba a ponerme muy corajuda. No pudimos embarazarnos. Intentamos fechas, me platicaron sobre la inseminación. Íbamos a practicarla, pero no se pudo. De repente me dieron una cita de, no sé, cada 6 meses. Entonces cuando ya se llegó los 6 meses o los 3 meses, me decían que ya no podía hacer la inseminación, porque lo más seguro es que tuviera muchas adherencias y que no se pudiera lograr. Me hablaron sobre la fertilización in vitro, cosa que ya no aceptamos. Yo había pasado por varias pláticas con otras mujeres con endometriosis o con otro problema de fertilidad. Y había incluso meses en los que pensé, ya la logré, ya pegó, ya estoy embarazada. Y cuando me hacía la prueba y veía que era negativa, me sentía mal, me sentía de la patada. Y pude comprender todas aquellas mujeres que después de haberse hecho 1000 pruebas o que después de 10 años no habían podido embarazarse, pude comprenderlas hasta ese momento. Lo que yo hacía era, cada vez que me daba el dolor, era pedir por ellas, ofrecerlo. Cada vez que quería estar en intimidad con mi esposo y no podía disfrutar la cercanía con mi esposo, la sexualidad, el amor con mi esposo, solamente cerraba los ojos, aguantaba el dolor y lo ofrecía por ellos. Sobre los dolores, sobre los malestares que tienes, tengo la suerte de contar con familia a mi lado, con amigos, con vecinos que me han apoyado. Ya empecé a ver mis semanas. 15 días antes de mi periodo me empezaba a preparar, empezaba a lavar toda la ropa, porque así le hacía a una amiga y era lo que me recomendaba. 15 días antes de que venga tu regla, prepara todo y pues ya te encierras esa semana. Era lo que hacía, era medicamentos, era aguantar dolor, inflamación, colitis, diarrea, dolor de cabeza, el mal humor, a veces hasta la ansiedad. Es a veces tanto tu dolor que ya no quieres continuar, lo único que piensas es en desaparecer. Llega el momento en que quieres abandonar todo y se te olvida hasta que tienes un hijo o una familia del dolor que estás sintiendo en ese momento. Tuve el apoyo de mi esposo. Hablamos con varios médicos. En el IMSS me decían que no me podían operar porque era muy joven. Yo ya lo que pedía era que me quitaran la matriz. Era la única salida que tenía. Tenía miedo de que la endometriosis y las adherencias corrieran mucho más. Había leído y escuchado investigaciones sobre casos en los que la endometriosis ha entrado a los huesos. Y ya mi hijo, cuando hacía sus dibujos del kinder, veía que me dibujaba dormida, mientras su papá y él de pie, a mí me dibujaba dormida. Porque ya había llegado el momento en que él me veía acostada en el sillón. Incluso él, o sea, a sus 5 años, él era mi enfermero. Él nada más me revisaba que estuviera bien, me tocaba la frente para ver que no estuviera con temperatura y tenía el teléfono en la mano por si en algo llegaba a suceder, pudiera marcarle directamente a sus abuelos. Ahí fue cuando tomamos la decisión de hacer todo lo posible por operarme. Fue así todo ese tiempo hasta septiembre de este año, 2014, que me puse mala. Pensé que a lo mejor era un embarazo porque ya mis ciclos eran, a ese tiempo ya no tenía una fecha determinada como siempre. Y hubo un momento en que andaba bien, andaba tranquila, solamente no corría porque yo pensaba de que tenía poco sangrado
y yo pensaba que era el embarazo. Dije, no, a lo mejor ya logró pegar y me voy a cuidar, no voy a hacer ejercicios. Y de repente me tocaba correr aunque no quisiera y me tenía que mover. Fue así hasta que un día que fuimos a dejar a mi hijo a la escuela, nada más donde caminé unos 20 pasos, 50 pasos y lo levanté de la calle a la banqueta para que no se mojara, donde sentí un pequeño tirón, sin importancia. Me senté, me quedé en la escuela a hacer papeleo que tenía pendiente y hubo un momento en que quise ponerme de pie y ya no pude. Fue un dolor muy intenso, pero no de que estuviera gritando fuertemente, sino fue un dolor intenso y me quedé sin moverme. No pude seguir contando, ya mi mente no podía. Los brazos se me empezaron a entumir, mis manos quedaron así en esta posición. Por más que trataba de gritarle a una persona, no me escuchaba. Yo pensé que gritaba con toda mi fuerza, pero no me escuchaban. Lo bueno es que había señoras a mi alrededor. Entonces alcancé a hablarle a mi esposo y se regresó y me llevaron de urgencias a una de las clínicas del IMSS, en lo cual pues no me ayudaron ni siquiera a bajar del carro. Yo en el carro iba tumbada, iba vomitando, traté de calmarme. Me bajó mi esposo ya hasta que se dieron cuenta que iba muy mal, que alguien acercó una silla de ruedas. Cuando les dije que tenía endometriosis, lo único que hicieron fue inyectarme algo para el dolor y mandarme a otra clínica gine. Por miedo no fui a gine. Por miedo a que en la cirugía del 2012, cuando me pusieron la raquia, sin querer me moví. Y en ese movimiento sentí muy acelerado el corazón, como taquicardia. Empecé a escuchar la voz de la enfermera muy lejana y solamente escuchaba el chillido en el oído. Lo único que podía decirle a la enfermera, no le estoy escuchando, no puedo, no quise moverme. Y nada más empecé a escuchar el aparato que empezaba ti, 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 ti. Y ya fue cuando dije, ya valió, algo está pasando, algo está mal. Me dijeron cómo respirara, me calmé y me dijeron que de todos modos me iban a poner otra anestesia. Me pusieron la anestesia, desperté en medio de la operación, sentía donde me estaban moviendo y me empezaba a doler. Entonces yo lo que hacía era gritar, me duele. Hasta la tercera vez que alguien se acercó y me dijo, no te preocupes, ahorita te duermes. Otra vez la careta. Cuando me despertaron y me llevaron a piso, al momento en que yo me moví, sentí que mi columna tronó. Después de ese día, me estuvieron poniendo analgésicos por la vena y aparte me estuvieron inyectando diclofenaco. Cuando me dieron de alta en mi casa, no podía leer libros, no podía hacer nada por el dolor tan fuerte que me había quedado. Me llevaron otra vez a la clínica. El doctor me dijo que a lo mejor se habían pasado con la anestesia. Me llevaron otra vez a gine. Me dijeron que no había un reporte, que todo había estado bien, que no había un reporte del anestesiólogo ni nada. Lo raro es que pues mi expediente estaba perdido. Entonces no supe en verdad qué fue lo que pasó. Nomás me dijeron que tenía anemia. Fue todo. Por todo eso yo no quise regresar a gine. No quise, me daba miedo que me volviera a pasar lo de la anestesia. Y decidimos ir a un hospital privado, donde un doctor me atendió y decidió abrirme. Él nos platicaba sobre que pues era muy chica para operarme, y de hecho en gine ya tenía programada una cita para programarme a la operación y quitarme la matriz ya después de tanta insistencia. Sin embargo, pues te digo, me vinieron operando en septiembre del 2014. Si me hubiera esperado gine, la cita la tenía para diciembre del 2014 para que apenas me programaran para intervenirme meses después. Entonces hubiera pasado mucho tiempo y no lo hubiera librado. El doctor que me atendió ahí, un ginecólogo reconocido, me decía que podía intervenirme, que podía tratar de limpiar nuevamente todo, que podía quitar las adherencias y llevar
a cabo otro plan, otros medicamentos para embarazarme. Sin embargo, yo ya había decidido que no, ya había llegado a lo más bajo del dolor. Ya cuando se te quitan las ganas de seguir viviendo por un dolor así, y cuando volteas y ves a tu familia, ya decides hacer cualquier cosa con tal de no hacerles más daño. Es pesado porque aunque uno sufre el dolor, no es comprendido. Algunas personas, y más de la familia, y más nuestras madres, nuestras abuelas, piensan que el dolor es normal. Y no es así, no es normal. A veces te dicen de que ya vas a empezar con tus achaques, ya mejor vete y enciérrate. O de que te entra ansiedad o depresión y piensas que es algo pasajero. Pero no es así. Al menos que alguien sienta lo mismo, es como te va a comprender. Como dicen, no te vas a morir por la endometriosis, pero no están conscientes de que no solamente afecta a tu matriz, sino afecta tus intestinos, afecta tu vejiga, afecta los huesos, te puede afectar el corazón, te puede entrar depresión, te puede entrar ansiedad, y los medicamentos a veces, en vez de ayudarte a sentir mejor, solo aminoran el dolor, pero desencadenan otras enfermedades como la diabetes o otras que aún yo desconozco. Decidimos en ese momento que quitaran la matriz de inmediato. Gracias a Dios cuento con el apoyo de mi esposo, que él fue el que habló con el doctor, le dijo, quítele ya la matriz, yo ya no la quiero ver así. Ese momento de la escuela al hospital fue una sacudida tremenda, porque a pesar de los dolores que me daban antes, siempre había podido salir caminando por mí sola, o sea, sin ayuda de nadie, y ese día me tuvieron que cargar entre 2 personas. Fue cuando decidimos tomar esa decisión, y fue cuando me quitaron la matriz. Y la verdad, ha sido un gran alivio. Si yo hubiera sabido que quitándome la matriz me sentiría así como me siento hoy, lo hubiera hecho desde hace años. Siempre me decían que no por la edad, pero sin embargo, puedo disfrutar al 100% de mi sexualidad con mi esposo. Ya la gente incluso me dice que me ve de mejor humor. Yo sé que ya no voy a estar una semana en cama. Sé que ahora puedo hacer planes de ir a las albercas con mi hijo. Sé que mi hijo ya no me va a dibujar dormida. Sé que puedo salir a pasear. Sé que ya no tengo que andar cargando con mi botiquín, porque cuando me abracé de mi hijo, estaba trabajando, mi trabajo era en campo, adoro el trabajo en campo. Me encanta andar con la gente. Sin embargo, tenía que andar en el carro con una hielera, y mi hielera era mi botiquín, y era un gansito, medicamentos para la baja presión, buscapina para el dolor, buscapina no, porque estaba embarazada, pero sí era el medicamento que podía tomar porque me sentía mal. Tuve que dejar de trabajar porque no podía, era de que estaba embarazada y caminaba poquito y me sentía mal. Seguía caminando y me volví a poner mal. Entonces cuando me alivié, cuando me dijeron que estaba mi niño, cuando me lo enseñaron, me dijo el doctor, Elizabeth, esto es un milagro. Dice, es un milagro porque tú no tenías por qué haberte embarazado. Si no te cuidaste, si no hiciste las recomendaciones, dice, no tenías por qué haberte embarazado. Y dice, porque tenías muchas adherencias, antes se logró. Entonces, si hago un recapítulo, si veo toda mi vida de cómo me embaracé, cómo gracias a esa chica que me habló por primera vez de la endometriosis, lo supe, cómo esas cirugías fueron de urgencia y cómo estuvo la gente a mi lado. No sé, yo no quisiera que otra chica volviera a pasar por eso. Para empezar, la endometriosis ahora sí que es silenciosa.
al principio. Gente te va a decir que es normal. Doctores te van a decir que es normal. Incluso te van a juzgar de que no aguantas nada. Familia te va a decir que es algo que ha pasado todas las mujeres de tu familia, porque incluso ellas no saben de la endometriosis. Yo lo único que puedo decir es de investiga, pregunta, vete a checar. Y en mi caso lo primero que hice fue hacerme ese eco, y lo bueno es que ya tenía el mioma formado, si no se hubieran dado cuenta de que tenía la endometriosis. Pero más que todo no es normal el dolor, no es normal sentirse así, no eres la única. Te vas a sentir sola, te vas a sentir que ya no hay nada que hacer, incluso cuando no puedes tener hijos, vas a sentir que ya no hay algo más, pero no es así. Hay mucha más gente, hay muchas más chicas con esos problemas. Hay más chicas que han pasado peores cosas. Piensas que eres la única con ese dolor y no es así, no estás sola. Pero primero sí, chécate, revísate, anota fechas, anota síntomas. Es lo que podría decirles.